Muy buenas noches, noches, tarde, no sé qué decir. Oye, hoy tenemos un formato diferente porque va a ser la primera vez que tenemos esta configuración. Y además estamos teniendo un pequeño problema que no hemos podido solucionar, que es la participación en el chat. Va a poder seguir estando, pero no puedo destacar vuestros mensajes, no los puedo traer a pantalla. Entonces, nada, daros la bienvenida a todos los que estáis por aquí y quiero que sepáis que esta charla de hoy se engloba en las actividades programadas por la Sociedad Española de Organología y Lutería. Ya sabéis que esta asociación engloba a gente diversa, ¿no? Y con diversos intereses y con diversas formaciones y demás. Entonces hay gente que le puede chocar que porque es una asociación que parece tan seria como la Sociedad Española de Organología, que le hemos puesto ese nombre tan grande y tan gordo, ¿cómo nos podemos dedicar ahora a instrumentos eléctricos? Pues quiero que sepáis que en nuestra asociación tenemos vocación de abarcarlo todo. A nosotros nos parece tan digno aquel señor que reconstruye una viola d'amore o alguien que construye una guitarra eléctrica. Pues la organología engloba el estudio de cómo funcionan los instrumentos musicales sin tener en cuenta si son viejos o nuevos. Entonces, en este contexto hemos querido titular esta charla, esta ponencia, este encuentro compartido, como la alquimia del sonido, porque tenemos con nosotros a nuestro amigo Pablo Sánchez, que es fundador de Holy Grail. He tenido que buscar en internet cómo se funciona, cómo se pronuncia Holy Grail Amp. Buenas noches. Buenas noches, Frasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Muchas gracias por tu invitación y por contar conmigo para tener esta charla, tanto a ti como a la sociedad. Pues te digo, para mí es una alegría, primero porque ya te conocía, te seguía tus amplis En las redes, en ¿no? las redes, te seguía en las redes, que por cierto podéis seguirlo en las redes. Está como Holy Grail Amps, Sí, ¿verdad? exactamente. Así está En Instagram en nos pueden Instagram. seguir. Te seguía ya allí y después un día me enteré que es que somos del mismo pueblo. Entonces también estamos estrenando Claro, este formato en el que la charla no es virtual, el encuentro no es virtual, exactamente. sino que estamos... Estamos un poco cansados ya de lo virtual, ¿no, Sí. Frasco? No, te digo, a mí me gusta y demás. Hoy estoy un poco extraño por eso, porque te tengo aquí Claro. y no tengo que mirar a la cámara. Pero eso, voy a contar un poquito de ti, que te tengo aquí apuntado Muy bien. unos cuantos datos de formación académica en ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial en electrónica, por la Universidad de Sevilla. Lleva trabajando para tiendas como servicio técnico en tiendas locales de aquí de Sevilla, reparando, supongo, que amplificadores. Amplificadores, electrónica, música en general, principalmente amplificadores, pedales, guitarra, la parte electrónica. Y desde 2020 funda la empresa Holy Grail Cube Amp, que bien hablo, me cago en la mano, Totalmente. dedicada a la fabricación de amplificadores vintage y pedales de efecto. Muy bien, esta es la parte académica del La amigo parte Pablo. aburrida. La parte, no, tampoco aburrida, pero al margen de la formación académica y de que sabemos que te gustan los amplificadores, eres músico. Yo me considero músico, lo que pasa, bueno, dentro del campo musical soy más bien amateur que un músico profesional, ¿no? Pero sí que me considero músico y al final pues las cosas que he ido haciendo durante todo este tiempo han venido condicionadas en buena parte por eso, por el amor que tengo por la guitarra desde que tenía prácticamente 13, 14 años, que se cruzó en mi camino y como muchos que amamos la guitarra, pues es algo que te cala y que al final pues te acaba condicionando un poco tu devenir. O sea, Así que bueno, soy guitarrista, eres guitarrista, sí. ¿no? Te digo porque a mí llegó un momento en el que no es que dejara de gustarme la música, pero me empezó a interesar más el cacharreo, Sí, el trabajar con el instrumento
que incluso tocarlo. Y eso fue lo que me empujó a mí a formarme como luthier. Y a mí me gustaría preguntarte, y no quiero que esto sea una entrevista, porque No, ya no. sabes que para hacer entrevistas hay que ser entrevistador. Y bueno, pero sí me gustaría preguntarte cómo surge la idea de dar el paso de ser un técnico que repara electrónica musical a fundar una empresa que se dedique a fabricar amplis. Pues yo creo que al final es una consecuencia de, es como un proceso, ¿no? Al final cuando te gusta esto empiezas a cacharrear y empiezas reparando, que es un poco lo que más accesible tiene. Y con el tiempo pues te vas dando cuenta de que te gustaría empezar a hacer tus propios diseños y te gustaría poder disfrutar de ese proceso de creación también. Y un poco a raíz de eso, porque bueno, la reparación es gratificante, pero llega ya un momento que se convierte en algo un poco monótono, ¿no? Y a nivel personal y profesional, pues cada vez te va aportando menos. De hecho, es una parte que quiero ir dejando y de hecho cada vez lo tengo de forma más residual, porque lo que a mí más me gusta y más me llena a todos los niveles es la fabricación, concretamente la fabricación de amplificadores, aunque realmente empecé fabricando pedales y lo sigo haciendo, pero es la parte de fabricación de amplificadores la que más me llena. Así que bueno, al final pues una cosa te lleva a la otra y al final pues acabas metiéndote en esta aventura que bueno, es bonita pero es complicada también. Es complicado, ¿no? Luchar en este mercado cada vez más globalizado. Sí, bueno, buscarte un hueco en el mercado actual es muy complicado. Yo creo que haga lo que haga, al final tienes competidores muy potentes, están las grandes compañías que lógicamente es muy complicado hacerle sombra. Pero yo, por ejemplo, en el campo que estoy especializado, que es la fabricación de réplicas principalmente de amplificadores Fender de los 50, 40, 50 principalmente, era pre-CBS principalmente, ¿vale? Pues yo creo que ahí sí hay valor que aportar porque por suerte o por desgracia las grandes compañías como Fender y otras muchas que lo han sido todo en este campo, pues un poco condicionar por los tiempos en los que vivimos, en los que hay que dar números y hay que hacer las empresas productivas, pues eso afecta también a las formas de fabricar los amplificadores, a la forma de fabricar los productos y bueno, pues estaremos todos de acuerdo que al final estamos imbuidos todos en una sociedad ya del usar y tirar, ¿no? Y los productos muchas veces, pues sí es cierto que van reduciéndose en coste y en precio a la hora de venderlos, pero las prestaciones que te da pues cada vez son más bajas también. Y bueno, hay que llegar a una solución lógicamente de compromiso entre lo que te quieres gastar y lo que quieres recibir. Pero la construcción de los amplificadores antiguos yo creo que tiene un plus añadido en muchos aspectos y tiene una magia que no tienen los que se hacen actualmente, principalmente los grandes fabricantes. En definitiva, eso yo creo que si bien la reparación tiene sus puntitos, Sí, pues siempre hombre, será más a mí me gratificante. gusta por los retos, ¿no?, que tiene. Al final una reparación no deja de ser un reto al que te enfrentas, ¿no? En cada reparación al final siempre tienes que aprender cosas nuevas, tienes que... Pero eres más determinante cuando construyes el ampli. Claro, al Porque final... en la cadena, siempre se dice que en la cadena que determina el sonido, lo más Claro, importante siempre es el músico, y eso no lo ponemos en duda. está claro. Pero tan determinante es el ampli, es el que más papel juega en definir al fin y al cabo el sonido del músico. Yo creo que todo influye, Frasco. Realmente, como tú bien dices, el sonido, desde que sale de las manos del guitarrista hasta que llega a sonar, ya sea a través de, bueno, en el caso del amplificador, lógicamente a través del altavoz, es una cadena en la que influyen muchísimos aspectos y todos, yo creo que yo soy partidario de que todo influye. Algunas cosas con mayor medida y otras con menor, pero al final
cualquier cambio que hace en esa cadena tiene un cambio sobre el resultado final y tiene un cambio también en algo que es muy importante, que es la experiencia del usuario, que es en definitiva el guitarrista, ¿vale? O sea, la sensación que tiene el guitarrista cuando está expresándose musicalmente a través de un instrumento bueno, digámoslo así, y de un amplificador bueno, pues yo creo que es totalmente diferente a la que tiene cuando lo está haciendo con amplificadores o instrumentos de más baja calidad. Ha abierto un Un melón, melón bueno, ¿verdad? además con la palabra bueno, Claro. la palabra bueno, porque es que ahora definir qué es un amplificador bueno, ¿tú serías capaz? Yo realmente no, o sea, lo bueno y lo malo al final es muy subjetivo. O sea, por eso te decía al principio que tú que encontrar tienes que encontrar un equilibrio entre lo que te quieras gastar y lo que quieras recibir, ¿vale? Siempre y cuando ese equilibrio sea un equilibrio correcto, pues es válida cualquier solución, ¿vale? O sea, puedes ser tan feliz y para ti puede ser un amplificador bueno, un Blue Junior, que vale 500, 600 euros, y para otras personas a lo mejor no, dependiendo del uso que le vayas a dar y de lo que tú esperes de ese amplificador. Pero en términos generales, yo, por ejemplo, un amplificador bueno entiendo que es un amplificador fiable, un amplificador que suena bien y que respeta el sonido del instrumento y que intenta maquillarlo lo mínimo posible, que es algo que con el tiempo, con el devenir de los años, cada vez se ha ido ensuciando más, porque el sonido natural de la guitarra, del instrumento, con los previos, sobre todo que modernos, donde el sonido pasa por un montón de sitios de componentes diferentes, al final se ve alterado mucho. El proceso, ¿no? Claro, al final la señal analógica que sale de la guitarra, dependiendo del número de componentes y de elementos por los que pasa antes de salir por el altavoz, afecta a la naturalidad de ese sonido, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más sencillo es el amplificador, bajo mi criterio, más se respeta el sonido natural del instrumento y desde el punto de vista también de fiabilidad, más fiable, porque al final tienen menos cosas que se te pueden estropear. Pero Si tienes un amplificador sí, con sistema de conmutación por relé, pues, al final, con diferentes canales conmutables, salida MIDI, no sé qué, al final todo eso, la probabilidad de fallo aumenta claro, y el sonido, bajo mi criterio también, en ese tipo de amplificadores suele ser menos natural. se degrada o se modifica, Se modifica. pero si nosotros estamos como músicos intentando modificar nuestro sonido a base de ponerle pedales, a base de ponerle... Buscamos siempre que el amplificador, ¿no? En cierto sentido, defina un carácter o que tenga un Sí, carácter. sí, sí, claro. Existe eso del sonido británico, el sonido americano, el sonido moderno, el sonido high gain, esas Sí, cosas bueno, que yo nunca lo entendí, porque, Sí, y no sé, ni nunca lo entendí, ni sé de qué depende. claro, al final, bueno, por ejemplo, el sonido high gain sí es un sonido que se caracteriza básicamente por ser amplificadores de alta ganancia, ¿no? Tú al final, el sonido o la señal de la guitarra, cuando la saturas a través de diferentes etapas, pues consigues un sonido de alta ganancia, ¿no? Ya lo otro que comentas de los sonidos británicos, los sonidos americanos, yo, bajo mi punto de vista, esos sonidos al final te los vienen marcados por amplificadores icónicos de cada uno de esas regiones, ¿vale? Igual que el Fender es propio pues de Estados Unidos, ¿no? Pues en Inglaterra pues está Marshall, o hay amplificadores así que han sido icónicos y que al final por propio diseño de la marca pues han hecho como un estándar, por decirlo así, ¿vale? Pero más allá de eso, yo creo que eso es algo que un poco nosotros, los músicos y las tendencias han ido marcando. Sí es verdad que al final el sonido americano se encasilla más dentro de unos ciertos sonidos y el británico dentro de otras, pero bueno, partiendo de la base que Marshall empezó haciendo copias de Fender Bassman, o sea que
al final todo eso es muy relativo, ¿no? Los orígenes son los que son y tú al final, principalmente en los amplificadores que se hicieron a principios de los 50 en adelante, lo que está claro que la influencia de todo en buena parte ha sido el padre, podemos decir que ha sido Fender, Leo Fender, El que diseñó, el que sentó las bases de los que vinieron después. Leo Fender, lógicamente, se inspiraría en otros modelos anteriores, porque Fender no fue el primero que empezó a hacer amplificadores de guitarra, Gibson ya los hacía anteriormente, en fin. Había otras empresas que hacían amplificadores antes que ellos. Pero bueno, eso al final es un proceso evolutivo que hay en todos los procesos o sistemas de este tipo. Y tú cuando tú te planteas voy a construir o saco este modelo de Ampli, que es un clon exacto, recuperando o intentando, o no sé, es que está complicado. El otro día estaba leyendo en una revista que ahora se está intentando recuperar lo malo de los cables antiguos. Porque el hecho de tener cables buenos ya hace que suene mal. O sea, Claro. estamos en ese punto. ¿Tú respetas el esquema original o por como ya los componentes no son los mismos, apuestas Claro. por introducir modificaciones, por hacer lo que viene a ser la experiencia boutique? Sí, vamos, yo dentro de los equipos que hago, hago réplicas los más fieles posibles a los diseños originales y a cómo se construían en aquella época. Eso es realmente lo que más me gusta, siendo franco. O sea, a día de hoy no tengo... No es algo que me motive especialmente a hacer modelos propios con un concepto totalmente diferente y demás. Pues no sé por qué realmente, pero lo que más me gusta es intentar hacer réplicas de amplificadores de esa época. Yo creo, ya te digo, un poco a lo mejor por lo complicado que son de conseguir hoy en día y por desgracia, por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque las réplicas o reediciones que hacen incluso los mismos fabricantes, pues distan mucho de lo que eran los amplificadores originales. Y un poco a lo mejor por la pasión que tengo por ese tipo de amplificador y por lo complicado que resulta comprarlos por los precios tan elevados que tienen y demás, yo creo que por ahí es por donde viene un poco la pasión por hacer amplificadores de ese tipo. Introduzco algunos cambios, intento introducir cambios pero sutiles, ¿vale? De forma que no afecten al sonido original del amplificador y que aquellos clientes que quieran tener algunos pluses sobre la misma estructura de los circuitos originales, pues que le puedan aportar algunas cosas adicionales a lo que los diseños tenían originalmente. Ya te digo, en principio ese es un poco el enfoque que yo tengo. Principalmente O sea, lo tú, AmpliTwist. más que respetar el esquema, estás intentando respetar el sonido o el Claro, a nivel de carácter. componentes, por ejemplo, lo que me Eso te iba a decía. preguntar, porque aquí nos inventamos mitos, los creamos. Igual ya te he dicho que A ver, otro melón bueno. sí, sí, que el otro día, leyendo una revista, hablaban, ¿quién nos recuerda a Jimi Hendrix con un cable de 20 metros arrollado alrededor del ampli? Porque tenía un cable que usaba para todo, Claro. entonces la capacitancia parásita de ese cable hacía que se perdieran agudos que ahora no se pierden. Y ahora hay una empresa que está fabricando una cosa que se llama Sweet Wire, o sea, el cable dulce. ¿Y qué es lo que hace? Le mete un condensador dentro Sí, para para crear una añadirle atenuación. la capacitancia Claro. parásita de un cable largo. Llegamos a ese punto yo no iba a decir esnobismo, pero Sí, que bueno, quizás hay parte de pero eso. que quizás no lo es. O sea, el cambio en el sonido existe. Yo siempre digo, oye, en vez de ponerle el cable, ¿no sería mejor cortarle un poquito el pote de tono y a lo mejor conseguimos lo mismo? Pero yo a lo que quiero el melón que quiero abrir, que es el que creo que está esperando la gente por aquí, porque por aquí está Carlos Pino, está Taunan, está por aquí José Ramos también, y por aquí nos están hablando y nos Bueno, dice que es más importante el amigo Luis. el parlante del ampli que el propio ampli. En fin, yo voy
¿afectan de verdad al sonido los materiales? O sea, la Los calidad, materiales o los componentes. la calidad de los componentes. Hablo de Sí, los ¿no? materiales, la calidad de los componentes usados en los amplificadores, las válvulas. Las válvulas, por supuesto, porque eso lo nota cualquiera. Tú cambias de válvula Claro. y tú dices, da más brillo, o esta tiene más potencia, o esta es más cantarina, no sé, Sí, sí, como sí, sí. más cristalina. Las válvulas es seguro que influyen por el propio concepto de la válvula. Influye todo. ¿eh? Te doy la Sí. respuesta rápida y ahora si quieres... Transformadores, condensadores, resistencias, Ya te digo, tanto. influye todo, algunos en mayor medida y otros en menos. Lógicamente, una resistencia o un cable, que tú hagas el cableado interno del amplificador con cable rígido o cable de multihilo, lógicamente ese tipo de cosas al sonido muy probablemente no vaya a influir, ¿vale? Con ese tipo de cosas, francamente, no he hecho pruebas como para tener un criterio más concreto acerca de eso. Pero en el resto de componentes, por ejemplo, antes lo comentaba alguien por ahí por el chat, ¿no? El altavoz. Totalmente de acuerdo, el altavoz es un componente crítico dentro de un amplificador. O sea, el cambio es drástico entre utilizar el amplificador con un altavoz u otro. Los dBs que tienen los altavoces afectan mucho, el material del que están hechos, El imán. el imán, si es alnico, si es cerámico, incluso ahora los neodymios. Cuando has dicho los dB es la sensibilidad. Exactamente, la sensibilidad. ¿Vale? Ten en cuenta que los altavoces, cuanta más sensibilidad tienen, más dB, los que hay, lo máximo son 100 dB, más volumen va a generar también el amplificador, Claro. ¿vale? Más potencia el rendimiento va a ser mayor. Los altavoces es un punto clave. Después, todos los componentes electrónicos tienen un comportamiento en frecuencia, ¿vale? Especialmente los condensadores de tono, los condensadores de desacoplo, que lo que hacen es filtrar la corriente continua y dejan pasar la alterna. Eso influye mucho en el tono del amplificador. Yo con eso sí he podido hacer muchas pruebas, porque buscando un poco el origen del tono, ¿no? en los amplificadores vintage que yo hago, he hecho muchas pruebas con diferentes condensadores, incluso condensadores originales de los años 50, los que utilizaba Fender en esa época, y afectan muchísimo al sonido también. Desde el punto de vista de claridad, te hacen el sonido más vintage. Yo cuando hablo vintage muchas veces, yo creo que al final lo que tenemos todo en mente es ese sonido más acartonado, ¿no? Sí, De las sí. radios antiguas y demás. Sí, ese nasal. Exacto, no un sonido tan perfecto como el hi-fi, ¿no? Que tenemos Sí. todos en mente, sino un sonido un poco más irregular y demás. Pues ese sonido se consigue con unos ciertos condensadores que hay de fabricación actual, y si quieres un sonido más definido, con incluso más salida, un poco más de presencia, pues hay otros condensadores que se pueden utilizar. En las réplicas que yo hago precisas de amplificadores antiguos, lógicamente intento utilizar condensadores que sé que van bien para Yo te digo, ese objetivo. te reconozco que he fabricado mis propios Condensadores, condensadores haciendo experimentos con papel de aluminio, con el papel de horno, y claro. después he probado aceite de parafina, el famoso Giñatén, que sabéis que yo soy forofo del Giñatén. Le he puesto mantequilla, manteca, le he puesto aceite mineral del que se le añade a la gasolina de las motos. ¿Y cómo funcionaba o no? Pues la verdad que funcionaban. Apretarlo a mano Claro. es difícil. Lo que no conseguí era aproximarme al valor. Y entonces Claro, la capacidad, ¿no? hacía el filtro en la frecuencia que le daba la gana. Pero alguno he dicho, Algo hacía, ¿no? oye, qué curioso el sonido que se consigue. Y yendo a eso, en definitiva, porque los negacionistas de los condensadores existen. Yo soy un negacionista, un negacionista no al extremo, pero sí soy un negacionista del gastarme demasiado en el condensador, en mi caso de una guitarra, no estamos hablando de un amplificador que lleva muchos. Una guitarra lleva uno que es el de tono y además afecta a milivoltios, con lo cual las fugas son cero. Y en definitiva,
por mucho que estudie yo en qué puede afectar, en mi caso, en el de la guitarra, me va a afectar a partir de qué frecuencia filtra. A partir de qué frecuencia filtra. Pero si contamos con que tenemos un 5%, un 10% de tolerancia, que un condensador malo puede tener incluso un mejor valor, un valor Claro, más aproximado que un condensador teóricamente bueno, ¿qué hay detrás de la influencia del sonido? Es la acumulación, si cada uno le merma un poquito, al final hemos claro. destrozado, no hemos cuidado, porque uno que con el que aprendí yo mucho de electrónica, de guitarra, me decía, mira, tienes tan poco sonido que a poco que no lo cuides lo has perdido. Claro, sí, bueno, la señal realmente, Ocurre, claro, de la ocurre eso guitarra. dentro de los amplificadores por el tema de la degradación de la señal en cada fase de El, amplificación. realmente yo no lo diría desde ese punto de vista, porque al final la señal, aunque salga sean pocos milivoltios los que salen de la guitarra, eh, pasa por diferentes etapas que se encargan de amplificarla lo suficiente como para que, aunque esas tolerancias lógicamente te puedan afectar, no sean significativas. Yo en el tema de los componentes, por ejemplo, en el caso de los condensadores, sobre todo es eso, es la respuesta en frecuencia, el comportamiento que tiene un condensador ante una frecuencia, una señal de una frecuencia determinada, pues no es la misma en todos los condensadores, ¿vale? Por ejemplo. Y en todos los condensadores, imagino que tampoco es la misma en el mismo condensador para todas las frecuencias, ¿no? Claro, Ahí es donde exactamente. estriba. Eso es lo que explica el que, oye, no, hace de filtro a tal frecuencia, pero es que tiene tal resistencia a esta frecuencia, tal resistencia a esta otra, tal. Claro, ese tipo de Y, componentes. y entonces el equilibrio de frecuencias cambia. Esa es la explicación teórica. Claro, claro, principalmente sí. Tú ten en cuenta que al final los componentes, en el caso de los condensadores, tú puedes sacar una curva de respuesta en frecuencia, que bueno, la hay también para los altavoces, por ejemplo, y la hay realmente casi para todos los componentes. Vamos, no solo la frecuencia es lo único que influye, ¿no? Pero la frecuencia, principalmente en temas de sonido, sí es algo que influye mucho. Esa frecuencia también, o cómo le afecta al sonido, o cómo trata el sonido el componente, es también muy importante dentro de los transformadores de salida. Como tú sabrás, en los amplificadores a válvula existen dos transformadores principalmente, uno es de alimentación, que no es tan crítico, ¿vale? El transformador de alimentación no es tan crítico desde el punto de vista del sonido, ¿vale? Sí crítico desde el punto de vista de otras cosas como el headroom y demás. Si quieres conseguir techo de limpio alto y tal, pues vas a tener que tener un transformador de alimentación lo suficientemente bien dimensionado. Pero desde el punto de vista del sonido, cambiar el transformador de alimentación, por ejemplo, no es algo que afecte al sonido, ¿vale? Sí afecta mucho también el transformador de salida, que hay mucha gente que por ahí no lo tiene claro. Oye, que el transformador de salida afecta o no afecta, afecta muchísimo. Muchísimo. Entre un transformador de salida con los mismos valores de impedancia entrada y salida a otro, es como la noche y el día. En la construcción, en el entrehierro, en. Claro, ahí influyen muchas cosas. Vamos, yo no soy un experto tampoco en construcción de transformadores, es algo en lo que estoy ahora precisamente porque a futuro me gustaría poder fabricar mis propios transformadores de salida. Pero dentro de todos los elementos que componen lo que es el transformador, las láminas, las chapitas estas Sí, metálicas que tienen, el material del que esté hecho, el grosor que tiene, el tipo de recubrimiento que tú utilices para. en la bobina, ¿no? En el cable. Exactamente, antiguamente eran de papel, ahora se utilizan otros materiales, incluso del propio hilo de cobre que utilices para hacer el bobinado, todo ese tipo de cosas influyen bastante, ¿vale? Yo creo que eso es algo también a tener en cuenta. Influye desde el punto de vista porque bueno, siempre está esa pregunta por ahí, ¿no? De, oye, quiero mejorar mi amplificador, ¿en qué me gasto el dinero, ¿no? Yo creo que el cambio más inmediato en el que hay que experimentar, si tú tienes un amplificador en el que echas en falta cosas y quieres experimentar cosas nuevas, yo creo que es el altavoz.
El altavoz ¿vale? y las válvulas quizás, ¿no? Porque es lo más fácil de... Sí, lo que pasa es que las válvulas sí es cierto que tienen también su respuesta en frecuencia y tienen su comportamiento que al final pues les hace tener una respuesta tonal diferente a una de otra, aunque sean las mismas válvulas, o sea, El tengan mismo modelo. el mismo modelo, efectivamente, ¿vale? Cada una tiene una respuesta, pero sí es cierto que la diferencia entre una y otra no es tan apreciable, es muchísimo menos apreciable que lo que supone un cambio de un altavoz. Y al final el altavoz, para cambiarlo no tienes que ir, Sí, sí, no tienes que visitar a Frasco ni a mí. Te coges tu destornillador y... Hay gente que sí, hay gente que no se atreve. Claro, bueno, Hay hace gente que bien, eso- hace bien. que eso- En busca ayuda si lo necesitan, pero es algo sencillo de cambiar y bueno, Mira, aquí Abraham Guitars dice, ¿qué importancia tiene? Disculparme de verdad que no puedo traer los mensajes, no puedo destacarlos hoy en pantalla, pero Abraham dice, ¿qué importancia tiene también lo no electrónico, como la madera usada en... Eso lo íbamos a hablar más sí, sí, adelante, sí. pero bueno, abrimos también eso. Y no quiero que se me olvide un detallito que tengo aquí apuntado, pero eso, ¿qué importancia tiene también lo no electrónico? Por ejemplo, la madera con el que construyes La madera mucha también. O sea, influye tanto la madera como el recinto, ¿verdad? como el recinto y las dimensiones que tenga ese mueble. Eh, influye, vamos, influye mucho también. Realmente la construcción del mueble. Tener en cuenta yo creo que es algo, yo lo asemejo mucho con la guitarra acústica, ¿no? O sea, al final es algo similar. Claro. Tú tienes un altavoz que si el altavoz por sí solo, no sé si había hecho alguna vez la prueba, pero si tú coges el Sí. altavoz y lo haces sonar fuera del mueble, o sea, no tiene nada que ver. No suena prácticamente, tiene un Ten en sonido cuenta- totalmente vacío, sin grave. Esto para que la gente lo entienda, es una membrana que está haciendo vibrar el sonido. Entonces, se puede decir que lo que está Claro. detrás del altavoz está en contrafase con lo que está delante. Exacto. Si lo dejamos libre, sin meterlo en una caja, la vibración del aire entra en contrafase consigo misma y se reduce en muchas frecuencias. De hecho, lo grave, lo menos audible se pierde y quedan sonidos nasales. Básicamente lo pones en una pantalla, o sea, que divida, que rompa la parte de detrás de la de delante, aunque no lo metas en una caja, Efectivamente. y ya suena distinto. Sí. Es brutal Por eso el cambio. la afección del recinto es mucho. Y al final, igual que con una guitarra acústica, ¿no? Como hacíamos antes el ejemplo o la comparación, igual que una guitarra acústica, dependiendo de las maderas que utilizas, te cambia el sonido totalmente, pues lo mismo afecta a un A la cabina. amplificador. Claro, O sea, efectivamente. si tú lo haces de madera, que si lo haces de aglomerado, Exacto, afecta mucho. Además, ten en cuenta sobre todo la experiencia en la sala, ¿no? Cuando tú estás tocando con un amplificador que está hecho de unas maderas u otras, la experiencia en la sala se aprecia mucho. bueno, La vibración del mueble, en fin, que es que cuando un mueble está bien hecho y está hecho de una madera, de una buena madera, no eso con DM ni materiales así, que al final eso no tiene vibración ninguna, notas que el amplificador tiene su propia resonancia, ¿vale? Derivada del propio mueble, vamos. sí, por aquí, esos están aquí ya, ellos se han entrado en Conversaciones, ¿no? conversaciones entre ellos y se van hablando de que influye en el tamaño, de que influye en el material. Claro. Te digo una cosa, has dicho el DM, pero es que hasta en DM hay calidades. Claro. Yo os pongo el caso, no tiene nada que ver, pero os pongo el caso de un cajón flamenco. Los cajones flamencos más baratos se están fabricando en DM. Claro. Bueno, pues hay un DM que es hidrófugo, súper duro, y se parece mucho a esos cajones que se construyen en fenólico y cuesta 3 veces más. O sea, para que veáis hasta qué punto influye, porque eso, un cajón es algodón de golpea, Claro. que tampoco... Sí, pero bueno, también tiene su... Pero es su recinto su acústico. recinto, claro. Es curiosísimo, curiosísimo este mundo. Y el detalle que no quiero pasar aquí, porque nos hemos ido de los materiales y demás. En definitiva, hemos hablado de que la calidad de los materiales influye muchísimo. Yo
qué es lo que determina, en tu caso particular, Sí. esto es tu empresa, ahora voy a ir a meterte el dedito. En tu caso particular, ¿qué es lo que determina la elección de esos materiales? ¿La carestía? ¿La disponibilidad? ¿El que vas buscando una No, idea? ¿El yo equilibrio? en mi caso lo tengo claro. Yo voy ¿O buscando, que eliges lo mejor y ya está? hombre, dentro de lo que hay, intento elegir lo mejor, pero lo que intento sobre todo buscar es eso. En mi caso, ya te digo, como mi foco está en hacer réplica de amplificadores y tal, pues yo intento respetar lo máximo posible los diseños originales. Dentro de eso, lógicamente, y teniendo en cuenta que hay muchos componentes, si no prácticamente todos los componentes electrónicos que instalo, que son de fabricación actual, lógicamente, pues intento buscar, dentro de que tengan unas buenas calidades, eso siempre, componentes que sean lo más afines a las necesidades del diseño original, ¿vale? Estupendo. O sea que, por ejemplo, mis muebles los hago con pino, igual que con pino alistonado, que era como lo hacía Fender también su amplificador en ¿Tú aquella época. fabricas tus propios muebles? Sí, yo lo fabrico todo, desde el mueble hasta el forrado, que también los hago, y bueno, y toda la parte de electrónica. Estupendo. Oye, otro, por aquí había alguien que al principio, que aunque creáis que no os leo, yo os leo, otra cosa es que se me olviden, pero estoy intentando leeros. Alguien decía que está muy bien eso de los amplis analógicos, pero que ya ni su lumbar ni, ni su cartera le permiten acceder a eso. Y es cierto que un amplificador con un altavoz antiguo, cuando digo antiguo, le llamo antiguo a que no son de los nuevos, estos aligerados que van con titanio y neodimio y cosas extrañas para que pesen poquito y demás, sino que ha llegado un punto en el que la gente ya no solo le ve desventajas, sino hay gente que son negacionistas de lo analógico. Sí, Y otro melón que vamos a abrir, ¿eh? Para ti que trabajas con sonido, porque los músicos nos vemos influenciados por más cosas. Yo tengo un cacharrito que hago así, me enchufo al ordenador claro. y grabo, no tengo que preparar micro, no tengo que contar con la sala, todo va. Entonces, yo me dejo influir por más cosas que el propio sonido. A mí con que después suene, como está procesado y Claro. hiperprocesado, me da un poco más igual como suene. Pero, ¿qué opinión tienes tú de esa creciente popularidad de los emuladores digitales, de los sistemas de modelado de amplificadores? ¿Dan, en tu opinión, Para mí dan la talla? eso es Satanás para mí. Al No, margen, bueno, al margen de que tú también te verás influenciado por no, tu sesgo de que tú... bromas aparte, bromas aparte. Yo creo que tienen su cabida dentro de las necesidades de los músicos y no una cabida trivial ni mucho menos. Yo creo que son complementarios y cada uno tiene su nicho de utilidad dentro del día a día del músico. No creo que sea uno excluyente del otro, ¿vale? Lo que no comparto es la idea de tener que elegir uno de los dos, ¿vale? Porque, como te comento, yo creo que tienen utilidad los dos y la utilidad que tienen cada uno yo creo que es muy interesante. En mi opinión, por ejemplo, todos los sistemas de emulación que nacieron con el riñón del INE6, ¿no? Aunque anteriormente ya se empezaron a hacer algunas pedaleras digitales y tal, pero yo creo que el elemento disruptivo en lo que es la emulación digital podría ser ese, ¿no? El riñón del INE6, el Flextone, ¿no? Vale, pues El pod, el pod, el exactamente. 2.0, aquel que lo popularizó. Que tuvimos muchos, ¿no? Yo lo sigo teniendo, yo no Sí, tengo, sí. sigo teniendo el pod 2. Yo te lo he visto por ahí. Sí, es que no tengo otro. Yo he grabado maquetas con Claro, sí, ese sí. y es el que tengo puesto en mi ordenador.
Todos los sistemas estos como Fractal, Kemper y demás, yo los he tenido, vamos, de hecho los he utilizado en algunas ocasiones y los he tenido para probar con ellos y bueno, y experimentar, porque al final todo ese cacharreo nos gusta, ¿no? Y yo creo que su principal potencial está desde el punto de vista de directo. Yo creo que es una herramienta muy buena de directo para aquellos músicos que necesitan una paleta de sonido grande dentro del show que hagan y que sea complicado de llevar en equipos analógicos, ¿vale? Si tú trabajas, por ejemplo, en una orquesta y tienes que hacer desde una canción de un blues al Paquito Chocolatero y otras cosas más, ¿no? Pues tienes que tener una paleta de sonidos que llevarlo en analógico es muy costoso ¿Qué pedalera no tiene? exactamente, las pardas se te puede ver Sí, sí. resentida, vamos. Aparte del bolsillo, porque son sistemas al final que son caros de montar. Tener una pedalera con un amplificador analógico y tal, pues al final es caro. Y desde ese punto de vista, veo interesante utilizar sistemas de emulación, porque ya digo, yo creo que es la mejor solución y te dan unas opciones que a lo mejor desde el punto de vista analógico es más complicado de compensar. Después, a nivel de grabación también, yo creo que es una herramienta también muy buena, si no eres Billy Gibbons ni ninguno de estos, o Bonamassa, que tiene todos los cacharritos del mundo y se puede permitir montar en un estudio con todo el equipo que necesite mucho más. Para uso un poco más de andar por casa, incluso a nivel profesional, ya os digo, si no nos vamos a un estudio, ¿no? Muy top, porque en esos estudios por lo general sueles tener amplificadores top y siempre vas a tener la opción de grabar con el original, que va a ser mejor que grabar con el emulador, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo creo que es una herramienta muy buena también, porque al final te gastas 1.000 o 1.000 y pico de euros un equipo que te da una paleta de sonido y te simplifica mucho el proceso de grabación, ¿no? Y además te quita peleas con los técnicos, Claro, porque haces así, le das un cable. exactamente, en directo igual, te llegas allí con tu pedalera, tal, te conectan a Para la eso, salida de balanceado tal, y directamente sin a embargo, mesa y fuera. cuando tú estás en un entorno controlado, y esto es opinión mía, y no suenan igual. No, no, Yo no, está tengo claro. Por eso te digo las que, Yamahas grandes, las del altavoz blanco, las típicas esas, claro, esas las tengo yo en mi ordenador. Y tengo mi cacharrito. Y por aquí pues vienen gente con todos los equipos y todos los equipos claro, han terminado enchufados tarde o temprano en el ordenador. Yo busco el limpio, yo siempre cojo y hago lo mismo. Me fabrico el preset partiendo del ampli que ya tengo. ¿Eh? sí, Y me voy a un tweet, ¿eh? Y ahora empiezo a tocarle los controles y no quiero nada. Quiero que rompa ese, quiero claro, jugar con ese. En definitiva, después cuando te pones con el tuyo es distinto. O sea, el de verdad, en un ambiente controlado, buscas ese matiz que no encuentras en el otro lado. Yo no sé si solo a lo mejor es por la respuesta claro, plana de los altavoces, en vez de tener un altavoz con imán cerámico, un Jensen cerámico de 12 pulgadas que tengo yo ahí, que casca claro. y hace el sonido crujientito y calentito y demás. En definitiva, esas cosas, que es una búsqueda, es un proceso, es como que te guste el queso azul, ¿no? Dice, no, se lo das a un niño y no, y no lo va a comer, ¿no? O la cerveza, la primera vez que bebes cerveza Está malísima, eso, no bueno. te gusta, salvo a mí me gustó la primera. Pero bueno, que es eso, es un placer adulto, ¿no? ¿Tú crees que existe una brecha generacional entre lo analógico y lo digital? Estamos hablando de las preferencias entre lo analógico y lo digital. ¿Existe esa brecha generacional? Los jóvenes ya no llevan un Gibson, no llevan Marshall. Te respondo a eso ahora, pero yo creo que en lo que hemos comentado antes se nos han quedado un par de puntos ahí que me gustaría matizar. En directo, por ejemplo, cuando hemos estado hablando de los sistemas de emulación, si eres el guitarrista de AC/DC o vas a hacer un cover de AC/DC, por ejemplo, yo no utilizaría, si me lo puedo permitir. En esos casos así, por ejemplo, a lo mejor me puedo
puedo ir con un sistema analógico, ¿vale? Porque no tengo tantas necesidades a nivel de paleta de sonido y puedo disfrutar de tocar con un marcha apretado de huerta, y la experiencia que voy a tener yo a la hora de tocar va a ser diferente. El que va a estar en el público realmente, muy probablemente le va a llegar el mismo sonido, ¿vale? Pero la experiencia que yo voy a tener va a ser diferente. Y lo enlazo con lo otro que te quería comentar. Una cosa es lo que sale de la mezcla, de la grabación, lo que yo mando a la mesa que sale por el PA y llega al público, y otra cosa es la experiencia que tú tienes utilizando ese equipo cuando tú tocas con él, ¿vale? Ahí yo creo que a día de hoy todavía hay una brecha bastante considerable entre uno y otro, aunque la brecha cada vez se va cortando más, pero Sí. la sensación que tú tienes cuando tocas con un amplificador bueno a válvula en tu casa conectado directamente a él, o la que tiene cuando te conectas a un Kemper, a su Kemper Cabinet y todas las historias que tú quieras, no tiene nada que ver. O sea, al final es como comer jamón 5J o, o Yo, jamón de este yo que es más siempre, blanco que otra siempre, cosa. siempre digo una cosa, sobre todo cuando alguien me dice que en las eléctricas la madera no influye y demás, yo siempre digo una cosa, hay tantas cosas que no influyen, por ejemplo, la dureza del clavijero, eso no influye para nada. Sin embargo, el que afina soy yo y el que nota. Y yo siempre digo, tú tienes un clavijero malo Exacto. y va crujiendo, va, y además cada vuelta está un poquito más duro. Sin embargo, coges un clavijero bueno y parece hidráulico, parece que tú accionas eso y es un hidráulico el que va dando la vuelta, no tú, no es tu fuerza, ¿no? Entonces, ahí te comprendo perfectamente, pero cuando es que las experiencias son distintas, ¿eh? La vibración de una madera es distinta, el aire que empuja. Y ya incluso, fíjate, yo creo que los guitarristas que nos estén escuchando y que nos estén viendo lo van a compartir. Y lo que va más allá del sonido y de la experiencia de tocar. O sea, Sí. tú tocas, el hecho de tú entrar a tu habitación y ver el Que Kemper te guste. encima del bafle no es lo mismo que si entras y ves un amplificador vintage o un amplificador a válvula y la 4 por que te la guste, ¿no? pantalla Ya grande. sea el modelo que sea, que tú sabes que tiene su válvula dentro, que lo enciende y eso tarda un rato en calentarse. Toda esa mística que hay alrededor de lo que es el instrumento más analógico no está en lo digital, que le pegas un tirón al cable de la regleta y ya Y tienes ya que está. empezar apagado y te da igual, ¿vale? Yo creo que eso al final influye, y yo creo que es un aspecto también que influye mucho en la experiencia del usuario, del guitarrista con los instrumentos vintage. Dice, oye, suena igual una Gibson del 59 original que una Custom Shot. Yo no he tenido la experiencia de probar la diferencia, ¿vale? Pero seguro que no. O sea, seguro que a la hora de tú expresarte como guitarrista, eh, expresas algo diferente con una que con otra, ¿vale? Que si a lo mejor te cierras los ojos, la experiencia es diferente, pero claro, al final los sentidos intervienen en todo este tipo de cosas, Aquí ¿no? el amigo chico nos dice, está la experiencia, el ejemplo de la púa. El ejemplo de la púa es un ejemplo que pongo yo, que es que cuando dice, oye, la púa cambia el sonido, y todo el mundo te dice, sí, sí, cambia el sonido. Y entonces haces tú así con la guitarra y dices, ¿qué es de nylon? O la que tengo es de nylon o es de otro material. No eres capaz de Claro. distinguirlo. Por eso te digo, Sí, pero el guitarrista, es una sensación claro. propia. Pero a lo que yo me refería es que la brecha entre lo digital y lo analógico no es entre ellos, sino hay una brecha generacional Sí, 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 en la efectivamente. preferencia. O sea, es un placer adulto, o sea, es algo que se llega, o la elección de un amplificador boutique es meramente postureo. Eh, yo creo que interviene un poco lo que hemos estado comentando ahora anteriormente, ¿no? O sea, la mística de lo analógico, yo creo que en las personas que tenemos ya cierta edad y peinamos algunas canas, está más presente que en las nuevas generaciones, ¿no? Porque al final las nuevas generaciones no han vivido lo analógico como lo vivimos nosotros, no vivieron esos años 60 cuando apareció el transistor, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ni la generación válvula, ni todo esto. Por lo tanto, En el local mío de ensayo, cuando era pequeñito, yo ensayaba en una granja de pollo. En un cuartito en una granja de pollo. Allí había un amplificador a válvula que le llamábamos la alcayata,
porque el amplificador era más ancho que la pantalla, o sea, el cabezal era entonces tenía forma de alcayata. No lo queríamos, o sea, preferíamos cualquier otra cosa, Sí, pero que- antes que precisamente porque hay que esperar a que se claro, caliente, después cuando tocas fuerte rompe y no suena limpio, claro. y vamos buscando, y eso, y ahora con el tiempo es lo que digo, ¿qué habría sido de aquel qué habrá sido de la alcayata? Claro. ¿Eh? Hombre, yo creo que en ese sentido al final la gente más joven, como no ha vivido esa época, esos años dorados de la electrónica analógica y demás, a lo mejor la parte de romanticismo que hemos comentado antes de eso, de el momento que esperas a que se encienda, que se vaya calentando el amplificador, el momento de darle al standby, que luego si quieres hablamos del standby, todas esas cosas al final forman parte de la magia, ¿no? Del uso y disfrute de los amplificadores y de los equipos analógicos. Pero yo creo que al final, por muy joven que sea y por muy cercano que veas también en el tiempo los dispositivos actuales, ¿no? Que son más digitales que otra cosa, cuando tú pruebas un amplificador de esos antiguos, vas a notar, a poco que tengas sensibilidad, vas a notar que hay algo diferente, Sí, sí, ¿sabes? es que no recuerdo en qué publicación o en qué entrevista escuché eso de los jóvenes no usan Gibson. Los jóvenes no usan Gibson. Los jóvenes ya no. O sea, Hombre, esto depende es de qué joven una y cosa del que. estilo que toques y demás. Sí, pues, supongo que No, pues será que yo creo eso. que Jason ahora mismo está eh, eh, más fuerte que nunca, sí, vamos, sí, prácticamente. pero es una generalización y demás. Pero a lo que se refiere es que el tipo de música que están haciendo, el tipo de instrumentos que están demandando, no es exactamente el que nosotros tenemos en nuestro ideario. ¿Tú crees que eso es uno de los retos a los que se tiene que enfrentar una empresa como la tuya que hace amplis boutique? El cambio de gustos, el cambio de tendencias, Yo es que realmente, como voy a contracorriente, realmente no es algo que me preocupe, vamos. Yo me dedico a hacer lo que me gusta y punto. Y realmente, y que venga la gente a comprar el vinilo, ¿no? Como claro, decía. yo soy consciente que dentro del campo digital los pequeños constructores no tienen, o sea, no van a ser capaces de competir con las grandes compañías porque te hace falta muchísimos recursos a nivel económico y recursos humanos para ser capaz de fabricar un Kemper, un Fractal o cosas así. Eh, por lo tanto, yo juego en la liga que puedo jugar y juego la liga que me gusta jugar, que es la de los amplificadores Vinta, que sé que Fender pues le va a costar más trabajo fabricarlos con el nivel de detalle que los fabrico yo Por actualmente. aquí dice que la brecha no está en la edad, que la brecha está en el bolsillo. Siguen. eh, ¿Tan caros son? No, yo creo O que, sea, ¿cuánto cuesta un Kemper? Yo es que estoy fuera de mercado. pues mira, un Kempe puede salir en torno a unos 1.600, la tostadora en ¿Y torno a cuánto unos vale un 1.600. ampli de 18 vatios de los que tú haces? Pues yo de los que yo hago arrancan de 18 vatios, pues arrancan en torno a unos 2.000 euros aproximadamente. Yo creo que la diferencia son Están 300. están los modelos de menos vatios, como la versión que hago del Chan y demás, que arrancan en los 1.200 o 1.300 euros. Y para uso en casa, incluso en directo, el otro día que tuve la ocasión de conocer a Diego García, tuanguero, que es un fan de los amplificadores TUI, pudo probar algunos amplificadores míos y demás, me decía que él se recorre Estados Unidos haciendo giras por allí localmente, porque vive en Los Ángeles, con un pequeño Chan. O sea, lo lleva a modo bolso, pasa sus controles en los aeropuertos, como si llevase un equipaje de mano, vamos, lo lleva como equipaje de mano. Dice, yo llego a tocar en eventos que son escenarios grandes y tal, llego con mi Chan, le pongo un micro delante y hago bolo estupendamente y suena de lujo. Y es un equipo súper liviano, Yo, ligero, cero, o sea, muy fiable, en fin. yo O sea, tengo al un final. amigo que nada más que llevaba un Metal Distortion. Llevaba cualquier ampli Y él me- y un Metal Distortion. El ampli que le prestaran, no tocaría blues pe- precisamente, ¿no? tocaban con orquesta.
Ajá. Y era Su mano, su claro. mano la que hacía que aquello se pareciera Claro. un poco a Le lo tenía el original. rollo cogido a ese pedal A y... lo original. Y lo único que tenía era o limpio o rompiendo. El limpio, Claro. no tenía más, no tenía más historia. Volviendo al tema de los precios, como comentábamos al principio, ¿no? Lo barato y lo caro, todo depende al final de lo que te entregue. Si puedes gastarte 1000 y pico de euros en un amplificador y recibes realmente lo que vale, pues yo creo que al final la balanza se compensa, ¿vale? yo siempre digo que cualquier instrumento musical es más barato que un libro. Hombre, claro. Tú te compras el último bestseller que haya salido y te va a costar 24 pavos. Y tú, de lectura, le vas a echar 12 o 14 horas y te has terminado el libro. Esa es muy buena la que estás comentando, Y entonces Franco. te ha salido a 2 euros la hora. Claro. ¿Eh? Tú te compras una guitarra de 1.600 pavos y le vas a echar más de 1.600 horas. No, y además que Te va a salir a menos de 1 euro la hora. yo creo que cuando tú te compras un instrumento artesanal o un instrumento ya de cierto nivel, ya sea una guitarra, un amplificador y demás, yo creo que estás comprando algo más que un artículo como tal, ¿no? Yo creo que estás comprando un artículo que puede pasar de generación en generación, ¿no? Cuando tú te compras una Martin de esa de los años 30 y tal, fíjate, o sea, tiene casi 100 años de vida y muy probablemente no vas a ser el último propietario el que tenga, sino que va a seguir cambiando de manos en el futuro. En los amplificadores que yo hago busco un poco eso, ¿no? Que sea un amplificador que te dure toda la vida. Y que se venda ¿Vale? por más de lo que lo compró. Exactamente, y que bueno, y que yo creo que ese concepto que estamos ahora describiendo, nadie se lo imagina de un Kemper, ni nadie se lo imagina a lo mejor de un amplificador de estos del INE6 que tiene emulación dentro y tal. No. Yo creo que al final eso sabemos que ya va a llegar un momento que lo va a llevar al técnico y te va a decir, como en algunas ocasiones le he tenido que decir yo a muchos clientes, lo siento, pero cómprate otro, porque este ya murió, ¿no? Pues Sí. al final dices tú, ¿qué prefiero? ¿Gastarme muchas veces 700 euros, 600 en diferentes años o comprarme un amplificador de verdad o una guitarra de verdad? Yo creo que uno de la Al final es algo subjetivo. ¿Sí? El que diga, oye, pues yo tengo un amplificador que un Buguera que me costó 200 euros y con ese me cubre las necesidades que tengo. Oye, pues estupendo. O sea, yo creo que al final, por eso te decía que lo bueno y lo malo es hablar categóricamente es muchas veces complicado. Pero Depende mucho de la persona y de las necesidades. yo creo que hay que llegar. O sea, esto es como si fumas de joven, llegará un momento en que quieras dejarlo y llegará tu momento y lo dejarás. Pues con el sonido pasa lo mismo. Tú llegará un momento en el que sepas lo que quieras. Al final es un ¿eh? proceso, sí, Y- estoy de acuerdo Y contigo. te digo, y al final que a ti te sirve un microcube para tu casa y que no notas merma, Claro, te sobra el microcube. claro. Ahora, si tú, aunque no seas preciosista tocando, pero te gusta el encontrar el matiz y demás, pues irás buscando y llegarás a encontrar en el boutique la experiencia que tú hablabas antes, que Claro. es una experiencia que yo creo que se valora a medida que aprendes dónde están las diferencias. Exacto, Es que si no notas las diferencias, no lo vas y a medida que vas pasando por etapas. Hay gente que acaba, que a lo mejor nunca va a acabar llegando ahí, pero hay otros muchos que sí. En el mundo de la guitarra también está, ¿no? Llega un momento que cuando has pasado por las versiones top de fabricación en serie, te acabas metiendo en las custom shop y llega ya un momento que las custom shop no te dan lo que vas buscando y te metes en que un luthier te haga un instrumento, ¿no? Pues al final es un proceso por el que pasa. Hay gente que por motivos económicos, por motivos de desarrollo como músico, no llega a hacer ese camino, pero hay otros muchos que sí, y que llega un momento que necesitan algo más y quieren una experiencia, o sea, compran una experiencia, porque que te haga un instrumento, un luthier, ya sea un amplificador, una guitarra, tal, es algo más. No es meterte en Thomann y pedir el amplificador, la guitarra y esperar que te llegue. Es un proceso que va más allá.
sueles tener una parte de personalización. Yo, por ejemplo, en los amplificadores que hago, desde que el cliente me hace el pedido hasta que se lo entrego, es un proceso y es una experiencia que compartimos, ¿vale? Desde el punto de vista que yo le voy enviando fotos del proceso, le voy haciendo consultas. Oye, cuando llegamos a la parte del lacao, del Sí, tweed, del tweed. lo quieres más oscuro, lo quieres más claro, te envío fotos de las ¿Y primeras lo hace capas, con en fin. nitro, con malaca, con...? Lo tengo hecho de diferentes formas. No Sí. me lo va a contar, vamos, que no lo va a contar. No, hombre. El secreto se queda en casa, no te preocupes. Mira, volviendo al proceso, y yo creo ya hemos hablado para los músicos, hemos hablado de un poco de la alquimia, de dónde se encontraban las diferencias en el sonido, que si en los esquemas, que si en el tipo de ampli, o si los componentes eran tan importantes o eran menos importantes. Ahora vamos a echarle un guiño a la gente que tenemos aquí, porque estoy seguro que hay aquí gente que son aficionados a la electrónica. Claro. Yo estoy viendo por aquí a gente que compra amplificadores rotos simplemente para repararlos. El amigo Taunan, por ejemplo, se va comprando amplificadores para meterle mano. Y ahora acaba de comprar 2 en Wallapop y yo lo sé porque lo conozco. Entonces, haciéndole un guiño a esta gente que son aficionados al hacérselo ellos mismos. Sí. ¿Tú crees que cualquiera... Yo por ejemplo, yo aprendí mientras ingenieros diseñaban un amplificador, además lo hacían vía Skype, ¿no? Yo estaba presente y ellos hablaban. Entonces era como, hay una película por ahí que me parece que se llama no, el séptimo hombre o cosas así, que era uno que estaba con gente que no hablaba su idioma y empezaba a coger palabras sueltas, ¿no? Hasta que llegó un día en el que hablaba el idioma Claro. de los otros y se enteraba de todo, ¿no? El extranjero, aquel que iba en la partida. Pues a mí me pasaba lo mismo. Yo escuché durante, voy a decir, cientos de horas hablar un idioma que no conocía, ¿no? Pero iba cogiendo palabras Claro, cada vez sueltas. te entendías más de lo que hablabas. Y de vez en cuando preguntaba, oye, ¿y qué es eso de la curva, el punto de trabajo de la válvula? ¿Qué es eso de la...? Claro. Y iba preguntando cositas. Entonces yo sigo diciendo que no tengo ni idea de electrónica, pero cualquiera puede montarse un amplificador siguiendo un esquema. Sí, vamos teniendo unos conocimientos básicos y siendo más o menos mañosos. Hoy, por ejemplo, hoy en día hay kits que venden, por ejemplo, TAD vende unos kits que están muy bien. TAD es Tube and Doctor. Tube and Doctor. Y que bueno, que si alguien quiere disfrutar de ese proceso de fabricárselo él mismo, tiene opciones, vamos, para hacerlo y es bastante sencillo. Pues si tienes algún problema, sobre todo lo puedes... Sin embargo, me parece que Tube and Doctor, el que en las instrucciones te dice que si tienes que preguntar, este no es tu proyecto. A eso o sea, iba. Te vienen a decir, O sea, te mandan los planos y en los mismos planos dice, si no entiendes algo, claro, es que este no es tu proyecto, no claro, hagas esto. exactamente. O sea, no construyas este instrumento, este amplificador, simplemente con los planos y el LIGO Claro. y el Hombre, esquema. yo recomiendo que por lo menos unos mínimos conocimientos tengas, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? Porque en los amplificadores a válvulas concretamente estás trabajando con tensiones superiores a los 300 voltios en muchos casos y tienes que tener cuidado donde toca porque te puede llevar algún calambrazo que dependiendo de cómo te coja puede ser más o menos peligroso. Pero quitando eso, yo creo que si alguien tiene inquietud por hacerlo, yo le animo a que lo haga, porque ya te digo, un proceso bonito, el construir tú algo y darle vida a un proyecto, ya sea un amplificador, un pedal también que te lo venden en Key, que puedes. Los pedales. El pedal, recomiendo que empiecen por los pedales si quieren construir algo, sí. porque pegarte un chispazo de 9 voltios siempre es No más... pasa nada. Lo curioso del pedal es que la caja, los jacks, los tapones y los potenciómetros valen más que la electrónica que va dentro. Claro, efectivamente. Es curioso, te mandan la placa, y lo puedes montar. De hecho, yo para quitarme el mono,
muchas veces he hecho pedales sin comprar la caja, sin comprarle... Claro, lo pones tú al aire y simplemente tal. por... Pasa que por lo general te generarán un poquito de ruido, que sí, al no tener Hombre, la claro, caja al que no te hace tener el la caja y aislamiento. demás, pero lo montas y demás. Entonces, ¿tú crees que para empezar, siempre empezar por un montaje más pequeño Yo recomiendo y no irse a las válvulas? empezar por haciéndote algún kit de pedales o tal, que ya te digo, hay también muchas opciones y son menos peligrosas y te vas soltando un poco con lo que es la construcción, con el proceso de soldado, etcétera, etcétera. Yo si de verdad quiere aprender, no recomendaría un kit de pedal, sino que eligiera un pedal que fuese un esquema facilito y que se le ocurrase. Hombre, tú dices que hace la placa desde cero, No, ¿no? no, ¿O qué? no, aunque compres la placa, pero que no te venga el kit, que tú tengas que entrar A comprar tus a componentes y comprar un demás, ¿no? condensador y tengas que saber lo que es un microfaradio y Hombre, un eso nano. desde el punto de ¿Eh? vista didáctico Sí, es mucho ¿por más, qué? claro. Porque tú tienes Más ahí en el interesante. esquema un valor, primero tienes que identificar el Claro, componente, después tienes que ir a la tienda y en la tienda a lo mejor las unidades no son las mismas. no son las mismas, claro. Entonces, parece que no, parece una tontería. Después tú compras la placa hecha, Claro, porque las hay, pero que no te vengan en la bolsita. Tú el claro, kit, hombre, así, cúrrate tú así el vas a kit aprender más, desde luego. y se aprende un poquito más. Hablando de los kits, después esos amplificadores que salen de esos kits, ¿Suena? no, sonar suenan, porque yo los he Sí, sí, visto hechos, claro. pero ¿tienen calidad o De- convendría mejorarle, Hombre, decir, mira, depende del kit que te compres. Por lo general suelen ser amplificadores de calidad. Sí es cierto que en muchos casos a lo mejor ni el mueble ni el circuito es 100% eh, eh, preciso en lo que es el amplificador original, pero si a alguien no le importa que las dimensiones del mueble no sean las correctas o que los componentes a lo mejor no sean los más adecuados para replicar el sonido del amplificador que está replicando, ¿no? Del que es el clon y tal, pues bueno, en principio van a sonar bien, vamos. yo tengo un clon de un Tweet Deluxe, que la placa es de kit, Sí, porque me resultaba más cómodo claro. encontrar la placa que el punto a punto, que compré el chasis, me quité de problemas de taladrar, de Claro, dobladora sí, la parte y demás. mecanizado metálico Y es... además ya venía rotulado, con lo cual Claro, ya sabía que me iba a quedar bonito. Eh, pero me fui a transformadores Hammond porque me parecían de una calidad intermedia. Compré unos condensadores alemanes que me habían dicho que estaban bien. Me fui a la resistencia y me lo fui currando yo claro. porque me habían dicho que los kits o te salen carísimos o no son buenos. Claro, por ejemplo, los kits estos de TAC que comentábamos antes, los condensadores que trae que son, claro, lógicamente TAP va a montar Claro. sus componentes, ¿no? Porque ellos distribuyen también componentes electrónicos. Los componentes que utilizan no son malos, son buenos. Pero yo, por ejemplo, en mis amplificadores, los condensadores que utilizo electrolíticos, pues son otros que son mejores. Y a nivel de tono, tanto en la parte de transformador de salida como en los condensadores de tono, pues intento también hacer mis ajustes para intentar ser lo más fiel posible al sonido original. Mira, por aquí nos hacen una pregunta que yo creo que la hemos contestado antes, pero la repetimos porque pregunta, ¿qué tanto influye la calidad del transformador de salida en un amplificador? Ya que veo que hay muchas marcas en que se puede diferenciar la calidad. ¿En qué se puede diferenciar? ¿En qué se puede diferenciar la calidad? Antes ya hemos dicho que ciertamente es de las cosas que más influyen Influye. Lógicamente no como un altavoz ni mucho menos, pero sí influye. influye. ¿Y en qué, dice, en qué, cómo notamos? Supongo que te estará preguntando que cómo notar. Yo creo que te Mira, por tienes ejemplo, fiarte un poco del prestigio de la marca. sí, hay cosas o aspectos constructivos del transformador que te van a dar
ciertas características en el sonido. Por ejemplo, los transformadores que están bobinados con papel, como los antiguos, por lo general dan un sonido más acartonado, ¿vale? O sea, más vintage que los transformadores hechos con unos estándares más hi-fi, ¿vale? Por ejemplo, los Hammond. Claro. Hammond tienen también algunos bobinados en papel y con las especificaciones antiguas. Pero si quieres, así por decir algunas recetas generales, ¿no? Si quieres un sonido más vintage, yo me iría a un transformador que tenga especificaciones antiguas, con hilo antiguo, el bobinado, ya te digo, de papel y demás, a ser posible incluso hecho a mano, porque eso al final le va a dar irregularidades que te van a transmitir, desde el punto de vista de sonido, se van a ver afectadas, igual que influyen en la fabricación de pastillas y este tipo de cosas. Y si quieres un sonido más definido y tal, pues me iría a un transformador que tenga unos estándares de calidad mejor, o sea, que las chapas sean de mejor calidad, más laminados, etcétera, etcétera. Después, otra cosa también importante dentro de los transformadores es eso afecta mucho, es el núcleo de hierro que tenga, Claro. ¿vale? Porque hay transformadores más pequeñitos y más grandes, ¿vale? Que los valores del primario y del secundario Vale, son los que tienen mismos, que ser, pero el tener más hierro, desde el punto de vista sonoro, te da más respuesta en frecuencia y por lo general también, sobre todo lo que más aprecias es respuesta en grave, en ¿vale? grave. Pues mira, yo eso es una cosa que he aprendido. Pues eso, Trafo de salida gordo, más respuesta en más grave que respuesta uno en grave. más pequeñito. Mira. Sí, Pues sí, eso, no vamos. sabía esa relación, yo sabía que tenía influencia porque se hablaba de la distancia. El otro día, para escribir un artículo, eh, en las primeras pastillas se hablaba de las dimensiones del entrehierro, Claro. ¿eh? O sea, del espacio que queda dentro Sí, de la dentro bobina de la bobina. para eso, para ver, no me acuerdo qué valores estaban midiendo, pero para ver la ganancia o para ver esto, era importantísimo el espacio del entrehierro. Claro. Imagino que como cualquier bobinado, Claro, exactamente. Fíjate que un transformador tiene un primario y un secundario que eléctricamente están aislados. sí, eso están separados. ¿Vale? Lo que une uno con o sea, lo que hace que lo que tú conectas en el primario salga por el secundario Es el hierro. es el hierro y el campo magnético que produce el primario y que induce en el secundario. Por lo tanto, al final el hierro es la autovía por la que circulan los... Al final, un transformador es una pastilla, Claro, exactamente. básicamente, el funcionamiento. Exactamente, al final interviene parte, es un proceso electromecánico, por decirlo, electromagnético, perdón. Claro. O sea, pero en una pastilla tú tienes una corriente inducida por la influencia de un metal Claro. moviéndose en un campo magnético, que modifica la fluencia, que se llama la Exacto. fluencia del campo magnético, y aquí tenemos una corriente eléctrica que cambia Que genera un campo magnético por la propia circulación que induce otra corriente y que a través secundario. del núcleo pues Claro, pasa al secundario. pasa al secundario, qué curioso, qué curioso. Estupendo. Mira, y aquí, por aquí dice, pero también en el montaje de ampli se necesitan aparatos de medida, oscilómetros, osciloscopios, etcétera y demás. Te lo tenía yo por aquí, tenía yo realmente la pregunta y decía, ¿qué herramientas son indispensables? Tengo aquí, si te fijas, tengo yo por aquí por si... Pues mira, realmente ¿Qué poco. herramientas son indispensables? Para arrancar con tener Para arrancar. un polímetro, o sea, para arrancar teniendo un soldador, que yo recomiendo que el soldador sí es importante que sea un soldador bueno, un JBC, por ejemplo, que bueno, no son instrumentos ni mucho menos caros. Con un soldador y un polímetro, Multímetro, un ¿no? multímetro, exactamente, es más que suficiente. No te hace falta un osciloscopio para montarte un pedal. Incluso te diría que en la mayoría de los casos ni para hacer reparaciones
si sabes medir con un multímetro y sabes lo que estás midiendo y demás, con un multímetro y un soldador y tal, y una bomba de desordar, que al final, bueno, eso son baratas, estas de lápiz, del botoncito. Entonces, yo tengo Con una eso, que tiene 20 y tantos años. claro, sí, La eso bomba esta del dura más que lapicito. un martillo, vamos. Enterrado en manteca. Con eso puedes arrancar, no te hace falta muchas veces. Para reparar, hace falta más, de vez en cuando más maquinaria, ¿no? Sí, bueno, para reparar es recomendable tener un generador De de señales. señales, tener un osciloscopio, pero en la mayoría de los casos, el 90% de las averías no te hace falta. Yo, por ejemplo, tengo también varios testeadores de válvula, que Sí. eso sí me hace falta en mi día a día en la parte de reparación, porque es lo primero que hago. Cuando me Sí. llega un amplificador, testea las válvulas y tal, independientemente de lo que pueda tener. Pero si no vas a hacer un uso profesional y lo que quieres es adentrarte un poco en el mundo y hacer tus pinitos y disfrutar de la experiencia, no te hace falta mucho más eso que un soldador y un multímetro bueno, al final con 80 euros o por ahí como mucho, lo tienes No solucionado, tiene vamos. avión. Claro, es que ahora cuando entramos en un laboratorio de electrónica, Hombre, claro. no vamos a hablar ya de taller, o te ves allí el micro digital que sale en pantalla para poder Claro. el soldador por aire. Cuando estamos hablando de instrumentos analógicos, No, no te hace falta nada de eso es tanto. necesario. Y lo que te iba a decir antes, Frasco, muchas veces tendemos a tener, o sea, a preocuparnos de tener el todo antes de empezar, ¿no? Nos pasa cuando vamos a empezar a correr, ¿no? Dices tú, Sí, bueno, mañana empieza a correr, porque me voy a ya la comprar, barriguita me la tengo que... me voy a comprar los botines, el Claro, chándal. nos obsesionamos con tenerlo todo antes de empezar a correr. Y yo creo que tenemos que empezar corriendo y ya después, a medida que vayas teniendo necesidad de comprarte una camisa más aerodinámica y unas calzonatas, pues ya te vas adaptando un poco a las necesidades, ¿vale? Y lo que te pueda gastar. Pero por eso yo creo que si tienes la inquietud y te gusta, empieza. O sea, no tienes excusa. Es decir, no es que me hace falta un osciloscopio, me hace falta un fluke, un Sí. multímetro fluke y tal. No, te puedes comprar uno chino y a unas malas, incluso un soldador chino y te puedes montar tu primer kit de pedal y pasártelo bomba. ¿Vale? O Mira, por sea, aquí dice, tal vez ya lo mencionaron, pero en su experiencia, la tecnología actual en la construcción de componentes electrónicos ha ayudado a mejorar la calidad de los nuevos amplificadores. Es decir, mejores, es que yo no estoy muy seguro de que los nuevos componentes sean en mejor, algunos hemos sean mejorado y en mejores. otros no. ¿Eh? Si quieres lo Dice, comentamos. ¿han mejorado la calidad de los nuevos amplificadores? De los nuevos, quizás sí, ¿no? Hombre, hay componentes los que se han mejorado, como por ejemplo los condensadores electrolíticos, los que hacían antiguamente eran malos. Y si nos metemos en el campo de las válvulas, está claro que las válvulas que se hacen actualmente son de más baja calidad que las que se hacían antiguamente, porque, entre otras cosas, las fábricas que había antiguamente, entre otras cosas, porque antiguamente lo único que fabricaban era válvulas, no había, y las fábricas que habían eran inmensas, y también había mucha producción de esa que incluso subvencionaban esas fábricas los estados, porque buena parte de esas producciones eran para uso militar, ¿vale? Por lo tanto, los estándares de calidad que se exigían eran muy, muy altos, no se podían permitir fabricaciones mediocres, ¿vale? Por lo tanto, como ahora la construcción de las válvulas es algo un poco más residual, porque realmente, pues bueno, el silicio, los semiconductores y todo este tipo de componentes más actuales tienen mayor presencia y mayor importancia en la construcción actual, pues las fábricas que hay, de hecho, son minoritarias hasta el punto que, bueno, que yo creo que las fábricas que hay principalmente son las de JJ y las de Electro Harmony que tiene Media Rusia. Allí Sí, sí, la fábrica de Rusia son suyas, la vamos. Soltec estas, La ¿no? Sorte, bueno, casi, yo creo que 7 o 8 marcas de válvulas son todas de Electro Harmony, vamos. Es Velana, ¿no? Eso, Incluso las reediciones de las Mular son son, del, son del mismo, el mismo dueño de Electro Harmony. Soste,
Tunsol también son suyas, en fin, ahí hay otro melón también interesante Ay. en el tema de las Oye, válvulas. pues Pero sí es verdad que las antiguas, las NOS, ¿no? Que también tienen... hay gente que dice, bueno, ¿y son realmente las válvulas antiguas mejores que las nuevas y tal? Pues sí, la verdad es que sí son mejores, pero también me gustaría aquí dejar claro que tampoco se flipe la gente sí, pagando cantidad de desorbitada por las válvulas antiguas, porque la diferencia que hay a nivel sonoro no va a ser, volviendo a lo que comentábamos antes de la balanza, ¿no? De lo que pagas y lo que recibes por lo que claro. pagas, yo creo que no merece la pena gastarse Yo, 200 euros en una válvula yo, Mular de... pues igual que tú dices con las válvulas de, oye, no te flipes con las Claro, válvulas, tampoco una podemos que, perder una que norte. no sea mala, pero, Claro, pero no te flipes. Digo yo con los condensadores en las guitarras. ¿Vale? sí. ¿Por qué? Porque yo estoy harto de abrir guitarras buenas, ¿vale? Y tú coges una Gibson Custom 50 y tiene una lentejita cerámica así de chica. Claro, Y ahora aquí estamos nosotros gastándonos 27 euros en un condensador. Pues 27 euros en el precio de una guitarra no es mucho, ya, pero te digo, no te compres el malo, pero uno de 2 o 3 euros tiene bastante. claro. ¿Eh? Aquí, una cosa, yo no quiero, antes de, porque voy a cambiar ya Sí, de de tema. todas formas, Sí. Frasco, si vas a dormir mejor teniendo ese No, condensador no, en tu guitarra, si te gusta, pónselo, no te lo pienses. Yo, te digo, en ese yo tipo tengo, de cosas, tengo si te que, ronda la cabeza decir, hostia, es que mi amplificador, me gustaría ponerle unas válvulas notas. Si te ronda la cabeza, pónsela y ya mira, está. yo tengo clientes que trabajan con reservas mentales. Mientras tenga una reserva mental, no le gusta su instrumento. Y eso me ha Claro, pasado de decir, ¡ay, qué bien suena! No sé qué válvulas llevan. No, lleva unas Dragonfly. Ay, y no le podemos poner, si estabas diciendo que sonaba fantástico, claro, ahora quieres cambiar de válvula, de válvula, de pastillas porque la marca no te suena siquiera. Pues no, son unas Dragonfly. Y el tipo flipa y quiere otras. Porque claro. ya tengo una reserva mental. Bien, lo que no quería yo que se me fuera es que dijiste antes, ahora si quieres hablamos del stand-by. Esto Ah, por rematar los vale. temas Sí, técnicos. ahora es cuando nos queman ¿Vale? en la hoguera, ¿no? Ahora... Aquí. Stand-by sí o stand-by no. Yo, el stand-by, la única utilidad que le veo es desde el punto de vista práctico, Sí. ¿vale? Desde el punto de vista técnico hay muchos estudios, o sea, y mucha literatura al respecto, pero no es estrictamente necesario. Yo tengo televisores a válvula que tienen en torno a 30 o 40 válvulas y no tiene stand-by, ¿vale? Por lo tanto, si no es necesario en unos instrumentos a válvula, en unos equipos a válvula, no es necesario en otros. De hecho, yo creo que el único uso o la existencia del stand-by solo está presente en los amplificadores a válvulas de guitarra, ¿vale? Yo no conozco, igual a lo mejor hay algún otro dispositivo a válvula en el que se utilice el stand-by, pero yo no lo conozco, ¿vale? ¿Qué utilidad le veo desde el punto de vista práctico? Pues le veo utilidad desde el punto de vista de que, como todos sabemos, el amplificador a válvula suena bien cuando está caliente, ¿vale? Todos hemos tenido ocasión de tocar en directo o estar grabando lo que sea y tú has hecho tu configuración, has probado sonido y tal, y ahora dices, venga, pues date un paseo porque tocas en un rato, ¿no? O estoy en un estudio de grabación, lo voy a dejar todo preparado, tengo que hacer otras cosas y ahora vuelvo. El no tener stand-by te obliga a tener que apagar el amplificador o dejarlo encendido. Todos sabemos que el amplificador encendido pues tiene ruido y sobre todo los amplificadores a válvula tienen un ruido latente que está en torno a los Sí, 50 el ruido base, ¿no? decibelios, exactamente, que en algunos casos puede ser molesto, ¿vale? Por lo tanto, o estás tocando en tu casa, ponemos otro escenario, ¿no? Estás tocando en tu casa, tienes que ir a por el pan y dices, bueno, y ahora con lo calentito que está esto voy a apagarlo y O sea, tú en dices 15 minutos... lo dejo en stand-by. Exactamente, Vale. lo dejas en stand-by, Sí. el amplificador... Sí, pero que eso se podría sustituir por un mute, lo que me estás diciendo. Sí, exactamente. Es decir, si yo Exactamente. tengo un mute, O lo apagas y después lo enciendes, lo que pasa es que, claro, ahí va a volverse a calentar. Pero bueno, que un amplificador tampoco necesita 2 horas para no, calentarse, a vamos. a mí cuando me explicaron he escuchado yo explicaciones del sí y del no,
Sí. Entonces, la del no es no porque no hace falta. Porque Claro. no se averían, no se rompen, Sí, no se- exactamente. ya. Entonces, Los amplificadores originalmente no los no llevaban, lo ¿eh? llevaban. Antiguamente no. Pero me dice, mira, históricamente tienen un porqué, fue la explicación que me dieron. Y es que antes reparar un amplificador era costoso para el propietario. No se podían permitir que eso se averiara. Y entonces el stand-by impide la degradación en unos segundos, que dice que es cuando la válvula... Yo creo que es cogérsela con papel de Claro, no, fumar, pero Frasco. ya te digo, es la explicación que me dieron, que en esos momentos en los que la válvula no está funcionando, porque no está caliente, si tú le metes señal, cuando no está Claro, caliente... pero eso lo puedes hacer con el power, tú Sí, le sí, das al power y le está, bajo el volumen, claro, lo que te y digo, hasta que no pasen 2 o 3 un minutitos minuto, no empieza claro, a tocar, pues pues lo enciendo pero con el stand-by abajo. Entonces decían que esa es la única explicación, porque ciertamente dice que sí se degrada haciendo trabajar fuera de punto de trabajo la válvula. sí, porque no Si tiene se la de- temperatura adecuada. Si se degrada, Pero, pues, pero igual que si tú ajustas un vía mal claro, y sacas de punto y los voltajes no son los correctos y vas degradando sí, la válvula. realmente esa es la explicación. Pero yo te Entonces, digo, claro, es tan te decían, peregrina la... sí, pero es algo, pero bueno, a lo mejor la justificación era comercial, Claro. era para decir, llevan stand-by y protege Yo, las válvulas. francamente, no sé qué propició la incorporación del stand-by en Pero su que lo mismo momento, ¿vale? atendía Pero, a esa pero yo creo que es más, desde un punto de vista práctico, o sea, le veo sí, más una... es un mute. Claro, un mute y ya está, y me voy a otra cosa y el amplificador sigue ahí caliente. Que desde el punto de vista electrónico, ¿vale? Desde el punto de vista electrónico, ya te digo, si fuese algo necesario, estaría presente en muchos otros equipos Claro. que no son amplificadores a válvula de guitarra, sino Sí, y ya pero te digo, yo no lo he visto nunca, yo no me he a mí encontrado ningún la televisor. explicación era, oye, no es una concepción, es un concepto de la época. ¿Por qué? Porque en la época no se permite, si tú tenías algo que era simplemente poner un interruptor y eso le alargaba 6 horas la vida general de una válvula que ya tiene Yo creo, 10.000. yo creo que es un poco peregrina Sí, ya, pero era la explicación como decir, no, es que en la época si se podía hacer, porque las cosas se hacían para durar, y por eso eran de metal duro y era para toda Claro. la vida. Y lo Sí. mismo, si era un sistema que mínimamente protege la válvula de una posible degradación porque toques estando fría, por inyectarle señal cuando uno está fría, se ponía y ya está. Y era un poco como, era la forma de pensar Es como de la época. es una ¿no? forma de poner un retardo Sí, un sí, retardo al arranque, al ¿no? A arranque. empezar. Y así me lo explicaron. Entonces, yo no sé si la respuesta física es real, de verdad que se degrada o no se degrada por inyectarle señal cuando aún está fría, pero fue la cosa como dijeron, no, mira, atendí una parte, ahora mismo no tiene sentido, pero en su día Claro. tuvo sentido. En su día tuvo sentido. ¿Por qué? Porque ni las Yo corrientes estaban estabilizadas. no le ni- veo. No se la veo tampoco la necesidad de ponerlo en el pasado, pero bueno, al final, bueno, si se incluyó sería por algo y yo a día de hoy realmente la única utilidad que le veo es esa, el tener un mute. el mute, o sea, tener una función, una herramienta para dejar el amplificador que siga caliente, Sí. pero Sí, sin sí, que haga ruido ninguno. Exactamente. termino el primer pase de mi bolo, lo dejo en Lo dejo en stand-by, stand-by y me voy y y, aquello, y claro, sonará, y llegaré y enchufaré y estaré sonando. exactamente. Eso sí, El ratito ese, lógicamente, también no tienes energizado con los 300 y pico de Sí. voltios el amplificador y el degradamiento, el desgaste de los componentes condensados y tal, pues puede ser un poco menos, pero estamos hablando de... y ya o sea, es muy- hablando de mito, lo que sí es cierto es que hay que dejarlos que se enfríen antes de moverlo. Claro, eso sí. Eso sí, o sea, Eso eso, sí. yo te digo, eso, ¿os acordáis de los Super 8, esto de los... No Super 8.
proyectores, Ah, los proyectores, de sí. Super 8, de estos que eran de cine, ¿no? De cine, sí, pero más grandecito. Eso se calentaba la bombilla, porque eran unas bombillas que tenían unos vatios muy, Claro. muy grandes, daban un calor terrible y como le dieras un golpe estando encendido, se fundía la bombilla. Claro, exactamente, lo tenemos en las o sea, en una misma bombilla Sí, sí, de las antiguas de filamento. Tú ten en cuenta que al final el filamento cuando está caliente es más dúctil, o sea, es más claro. blando que cuando está frío. Por lo tanto, cuando la válvula está caliente, si la sometes a golpe, pues es Sí. más probable, tiene más facilidad que se Y pueda además dañar. aparecen microfonías y demás. Claro, exactamente. O sea, que eso, Eso sí así, eso sí es stand, una buena recomendación. stand-by mito, dejar que se enfríe, Exacto. no. No, no, O no es sea, mito, no es mito. ahí tenés eso, cuidado, tenés eso, cuidado. Por aquí dice, desacopla el alto voltaje que polariza la válvula, desacopla la señal de audio de la guitarra, es duda a nivel de electrónica en topología del circuito. Nos están preguntando sobre el stand-by. Eso te lo puedo contestar yo. El stand-by lo que hace es corta la corriente de alta, ¿verdad? Exactamente. Deja los La de 6,3 filamento. voltios que va al filamento y le quita la alimentación a la polarización a la válvula sería Claro, le quita la alta tensión. la alta tensión. Te deja solo la alimentación, la de filamento o las tensiones auxiliares, si las hubiese, de 12 voltios, en algunos casos Sí, que hay también que alimentan relés y y demás, eso se en algunos queda amplificadores, y exactamente. lo que corta es la amplificación, La alta. la alta, los 300 y pico, los 400 Sí, que hay, que voltios, que eso. hay por ahí Ahí no algunos... hay no se puede poner la lengua. No, no, eso estoy seguro. Oye, pues bien, vamos a ir cerrando un poquito nuestro tema y vamos a hablar, si te parece bien, un poco del futuro. Un poco del futuro. ¿Tú crees que el futuro de este negocio pasa por unir lo digital a lo analógico? Unir, yo creo, o sea, unirlo Unirlo para, de desde el algún punto de modo, vista de usabilidad o de... para de algún modo tener, por ejemplo, las ventajas de tener un amplificador con control MIDI y al que yo le puedo mandar una backing track con Bluetooth, pero que después mi guitarra esté amplificada por válvula de forma analógica y lo que suene sea analógico y yo qué sé, y pueda cambiar de Hombre, canal con una pedalera MIDI o pueda... o- hay cosas de esas ya, o sea, hay ya incluso amplificadores que te hacen, que son internamente analógicos y al final tienen muchos conmutadores internos que te van cambiando las configuraciones internas y te hacen, haces que te configure un circuito con una topología u otra y demás. Yo creo que no, realmente. Yo creo que al final lo digital, mm, por propia evolución, ha venido para quedarse y seguirá la brecha de modelado y tal, va a seguir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. pero esto va a tener su nicho. Efectivamente, yo creo que al final van a ser caminos diferentes. El analógico y el digital, yo creo que a futuro seguirán coexistiendo, ¿vale? Pero la combinación de ambos, bueno, pueden surgir productos interesantes combinándolo, pero yo creo que ahí Mark Linese ya hizo experimentos con etapas de potencia y tal, pero yo sobre todo le veo sentido a una cosa o a otra. Ya te digo, tienen al final utilidades tanto una como otra eh, y hay que tenerlas presentes. Yo no soy un negacionista de lo digital, como hemos comentado antes, ni mucho menos, pero yo creo que cada uno tiene su nicho de utilidad y en el futuro yo creo que van a seguir existiendo. Me cuesta creer que de aquí a unos años lo analógico vaya a desaparecer, ¿vale? Y qué te gustaría ver a ti en esta industria? O sea, ¿qué es lo que tú crees que le hace falta a, A la industria, a la actual, a la amplificación? ¿Sí? ¿Qué es lo que falta para que dijera estamos completos?
Yo creo que realmente yo no he hecho en falta nada, ¿no? O sea, tenemos... no, es decir, no, hace falta la inteligencia artificial para que detecte... Hombre, al final todos los avances que haya tecnológicos van a venir a sumar, sobre todo van a abrir campos nuevos que no sabemos tampoco a Sí, dónde sí, nos van sí. a poder llevar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que todo esto que estamos hablando al final arranca a principios de los 90. O sea, la primera válvula, el primer diodo, se hizo a principios de los 90, igual que el primer triodo, ¿no? O sea, todo esto que hablamos que parece, bueno, lo vintage, teniendo en cuenta la evolución humana, es antes de ayer Sí, sí, es realmente. del año 40. Exactamente, esto es súper reciente, por lo tanto, ¿qué podamos ver dentro de otros 100 años? Pues ni idea. Yo creo que siempre va a seguir teniendo su cabida lo analógico y el mundo valvular, porque independientemente ya del tema del sonido que hemos Sí. comentado antes, tiene un plus que sobre todo en las generaciones actuales todavía, yo creo que se va a seguir teniendo en consideración. A futuro, yo creo que lo digital, lógicamente, pues eso seguirá avanzando, seguirán saliendo equipos cada vez con mejores prestaciones, pero siempre existirá una parte de magia que lo digital no podrá cubrir, ¿no? Y yo creo que en ese nicho en el que seguimos trabajando algunos. ¿Y para tu empresa, qué espera para tu empresa en el futuro? ¿Qué quieres ver en tu empresa en el futuro? Pues, me gustaría, pues bueno, seguir creciendo también a nivel nacional, incluso internacional, tener cada vez más presencia, que la gente vaya conociendo el trabajo que hacemos y demás. Y bueno, seguir disfrutando del proceso. Yo tampoco le pido mucho más al proyecto este, en el sentido de que eh, cada amplificador que hago es un proceso en el que disfruto tanto que el hecho de poder hacer los amplificadores que hago para mis clientes es casi un regalo, ¿no? Por lo tanto, más allá de eso, tampoco me lo enfoco desde un punto de vista macro y comercial de poder seguir escalando mucho más, que lógicamente sí, mi idea sí es poder seguir creciendo, pero ya te digo, es muy complicado crecer, o sea, combatir con los grandes mastodontes de la De la industria. industria, Por ¿no? lo tanto, mi negocio es como te decía antes, un negocio que va un poco en contracorriente y es algo más minoritario para aquellos que vayan Claro. buscando una experiencia más personal y Por algo aquí diferente. nos hacen una preguntita el amigo Taunan. Dice, desde tu experiencia, ¿merece la pena un previo valvular delante de una etapa de potencia de transistores? ¿Ah? Hombre, cada válvula que incluyas en la cadena de sonido te va a aportar, Te va a aportar. ¿vale? ¿Merece la pena? Yo te diría que sí, lógicamente, pero también te diría que si puedes que le añadas una tapa de válvulas también. ¿Vale? Claro, Para exactamente, completar para terminar de completar la cadena. Pero lógicamente te va a sonar bien. muy bien, compañero. Yo estoy buscando por aquí por si se nos ha quedado algo detrás. Algún tema en el tintero, ¿no? Amigo Pablo, me queda Mañana hacemos otra, Frasco. mañana otra, sí, no, de verdad. Yo quiero que Yo me lo hayas he pasado muy estado a bien, gusto y demás. súper a Y, gusto. y me gustaría preguntarte si hay algo que de lo que no hayamos hablado, algo que quieras decir, algo que por aquí están hablando hasta de los Valve State, ya están. eh, algo que se nos haya quedado en el tintero que tú creas que deberíamos haber hablado y se nos ha pasado. Estamos ahora No, yo en, creo, yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno, un poco de todo lo sin, que es el sin, en- mundo, sin si- entrar sin en detalle, entrar lógicamente, en muchas tecnicismos. tecnicismo, pero yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno y hemos comentado cosas interesantes que a cualquier guitarrista le van a ser Interesa. de utilidad, vamos. Si tuviéramos que resumir un poquito lo que hemos estado hablando, lo analógico sí, por la experiencia. Claro, Lo analógico sí, por esa calidad diferencial
Exactamente. En la experiencia a nivel sonoro, a nivel de poder transmitir con tu instrumento, al final la calidad de sonido, ¿no? Y ahí siempre el huequito, placer adulto. Totalmente, vamos. Pablo, Pues nada, si a alguien se le ha quedado alguna duda en el tintero o de las que ha ido comentando en el chat no la hemos atendido, pues yo estoy disponible para cualquiera que quiera hacerme trasladarme cualquier duda. Voy a poner, si me dice, voy a ver y voy a poner en el chat tus redes sociales. Hemos dicho que es en Instagram, ¿verdad? Y sería arroba, esto es un Macintosh y la arroba la tiene en otro lado. El que quiera estar informado del día a día nuestro, en Instagram vamos subiendo toda la actualidad y en la web también que tenemos vamos... Ahí se llama Holy Grail Lamps. Holy Grail Lamps, exactamente. Ahí os pongo el nombre que tenéis que buscar, el usuario que tenéis que buscar. Y nosotros vamos a ir despidiéndonos. Yo te lo vuelvo a agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Espero que vosotros lo hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Dice por aquí, alguna masterclass como la que hiciste con Miguel. Están pendientes. Tened en cuenta, compañeros, que nosotros hemos manejado... Gracias, Gonzalo. Gonzalo, nosotros hemos manejado aquí plantear la temática de la charla desde muchos puntos de vista. Podríamos habernos ido a los planos técnicos y podíamos, que preparar una ponencia, o podíamos enfocar esta charla desde el punto de vista de la historia, porque él tiene conocimiento de la evolución de los amplificadores desde sus orígenes, porque no solo es buen técnico, sino que además es estudioso de la materia porque le apasiona y demás. Pero atendiendo a que nuestra asociación agrupa músicos, técnicos, luthier, pero luthier a lo mejor de violines, que no tienen por qué ser de guitarras eléctricas o de guitarras españolas y demás, hemos preferido hablar un poco más de lo que importa y lo que no importa, más que de entrar en temas técnicos. Pero oye, que si hay que hacer una ponencia técnica de esta... Claro, se hace, no hay tú problema. Tienes aquí... A mí me encanta hablar de estos temas, temas, vamos. Aquí lo mismo, yo siempre digo lo mismo un día enseñamos cómo se puede afilar un formón y otro día hablamos de el canto armónico del caramillo tirolés, que es un pajarito que podemos quedarnos en la superficie o profundizar un poquito más. A los que estáis por aquí, muchas gracias. Ahí os dejo tanto en nuestra web como en nuestro correo electrónico, y que sepáis que para estar informados de las actividades que estamos organizando, a nuestros socios le mandamos nosotros un correo a todos. Y tenemos una lista de distribución que hemos habilitado un formulario que tendríais que rellenar. No lo tengo preparado porque ha sido algo que ha surgido así sobre la marcha, pero lo publicaremos en nuestras redes sociales. Que sepáis que también tenemos nosotros Facebook e Instagram de la asociación. Entonces, si alguien quiere estar informado de las próximas actividades que organizamos periódicamente, no sin una periodicidad fija, pero algunas se me ocurren. Por ejemplo, ahora en diciembre tenemos una charla sobre la guitarra multicuerda. Nos viene un concertista y un estudioso brasileño, nos va a dar la charla en español, pero va a hacer un concierto, un recital demostrativo también de ese instrumento que se impuso y se fue perdiendo. Eso lo tenemos en diciembre. Y también tenemos pues alguien que viene a hablarnos de la importancia organológica de la estudiantina, de la tuna, de cómo hay instrumentos que permanecen aún en la cultura española gracias a los estudiantes de la tuna. Lo de la tuna. Si no, en la U se habría perdido. En fin, tenemos actividades estaremos pendientes que vamos organizando, no y después convocatorias de unas becas que se están preparando.
acuerdos que estamos por Está llegar. claro que no paráis, no paráis. Bueno, aquí estamos currando siempre, lo que pasa es que hacemos como el bio de Danone, que trabaja pero por dentro. Claro. Entonces, nada, si queréis estar informados, pues eso, de los acuerdos que estamos llegando con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para la conservación de instrumentos, para hacer unas acciones formativas y demás. En fin, estamos trabajando en muchos planos, que no se puede decir nada porque se malogran las cosas. Claro, sí. Mientras estén en el aire... La ley de Murphy pero es muy puñetera. si queréis estar informados, os pasáis por las redes sociales, nos seguís y ya os daremos el enlace para estar en esa lista de distribución. Pues nada, muchas gracias, Frasco. Gracias a ti, compañero. Ahora yo le doy al botón aquí y terminamos. Chao, Hasta luego, gracias. Gracias a todos.